Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal Hey Excel VI. En el video de hoy te voy a mostrar cómo limpiar caracteres no correspondientes dentro de una cadena de texto. En algunas oportunidades, y esto es un caso que se da muy común dentro de todas las estructuras de datos, es que obtenemos dentro de una fuente de datos y una de nuestras columnas que contiene, por ejemplo, unas cadenas de texto, en este caso, como ven en pantalla, es una cadena de texto que se compone de nombres personales, ¿ok? Pero entre en medio de ella vienen con caracteres que no se corresponden con el nombre. La idea es que nosotros limpiemos todos esos caracteres que puedan venir, que nosotros identifiquemos que están viniendo dentro de las cadenas de texto y dejar los nombres tal cual como vienen en esa cadena, ¿ok? En esa estructura. Bien, lo importante aquí es que no sabemos dónde nos puede venir el carácter. El carácter nos puede venir al inicio del nombre, al final del nombre, o los caracteres pueden venir intermedios dentro de la cadena de texto que compone el nombre y el apellido de estas personas que tenemos aquí. Ahora bien, ¿qué vamos a utilizar nosotros entonces para poder hacer esto de manera rápida? Existen funciones dentro del lenguaje M de Power Query que si bien nos permite quitar espacios, quitar caracteres molestosos como esto, que por ejemplo text.trim, pero text.trim, a pesar de que le podamos indicar cuál es el carácter especial que nosotros queremos retirar, lo va a retirar siempre y cuando esté al principio o al final de nuestra cadena de texto. Pero cuando nos encontramos con cadenas de texto que están en el medio, tenemos que aplicar otras técnicas dentro del lenguaje M y es las que te voy a traer el día de hoy. Así que presta atención que vamos a comenzar. Fíjate bien, aquí tenemos una columna llamada nombre, se puede llamar como sea, pero lo importante es que ustedes identifiquen que aquí tenemos una cadena de texto. También debemos, cuando vamos a trabajar bajo la metodología que te voy a explicar en este momento, fíjense cómo aquí ya tenemos, o Power Query ya te hizo, el paso de tipo cambiado y te convirtió esta columna en texto. Si tienes deshabilitada esa opción, trata de convertirla en texto antes de hacer lo que vamos a explicar a continuación. Lo primero que vamos a hacer es tomar cada uno de los caracteres que componen todas nuestras cadenas de texto que se encuentran en estas filas y convertirlo en una lista, ¿ok? Donde cada uno de esos ítems o de esas filas tenga un carácter único dentro de esa cadena. Y obviamente es como transponer toda la cadena de texto a varias filas, ¿ok? Donde cada una de esas filas va a tener un carácter de esa cadena. ¿Perfecto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense bien. Vamos a ir aquí a agregar columna. Y voy a agregar columna, lo puedo hacer todo dentro de la misma columna con la función table.transform columns, pero vamos a hacerlo con agregando una columna para que veamos los cambios, como estaba antes y cómo va a quedar después. ¿Okay? Funcionan parecidos, solo que uno la haría sobre toda la columna y te muestra la columna ya con todos los cambios hechos que tú le indiques. Y la otra simplemente te agrega una columna adicional donde vamos a empezar a hacer los cambios. Y de esa manera vamos a ir viendo cómo se va comportando los resultados. Muy bien, vamos a agregar esa columna personalizada, ¿okay? A la que voy a llamar. Vamos a colocarle aquí el nombre de resultado, por ejemplo. ¿Okay? Resultado. Perdón. Colocarle aquí resultado. Bien. Lo primero que vamos a hacer, como bien les dije al inicio, es pasar cada una de esas cadenas de texto que se encuentran en nuestra única columna, de esta única tabla que está como ejemplo, a una lista que contenga cada fila o cada ítem de esa lista un carácter de esa cadena de texto. Bien, entonces aquí esa función que nos va a permitir hacer eso se llama la función text2 y aquí está, text2links. Ya el IntelliSense nos hace el trabajo, elegimos esa función text2links y cuando abrimos los paréntesis, fíjense que nos dice dentro de la sintaxis que necesita un texto como texto. Ese texto como texto, que es su único argumento de esta función, lo tenemos en la columna de nombres. ¿Ok? Acuérdense que aquí vamos a empezar a iterar fila por fila, agregando una columna y mostrando en cada una de las filas de esa nueva columna el resultado que nosotros le instruyamos a Power Query o al motor M para que nos calcule con base a la expresión que vamos a hacer en este recuadro, que vamos a construir en este recuadro. Muy bien, esa función como tal retorna una lista con los valores y caracteres
de un texto dado, ¿ok? Una cadena de texto, es lo que tenemos. Sencillamente presionamos doble clic sobre la columna o la única columna disponible o aquella que ustedes tengan el texto donde pretenden limpiar esos caracteres especiales y vamos a colocarle, a cerrar el paréntesis para entonces ir a ver qué es lo que va a pasar en el Power Query. Vamos a darle mientras tanto a aceptar. Y fíjense cómo en la columna de resultados ya se me generan una serie de listas que si nosotros vamos a la vista previa aquí de una de ellas, ahorita estamos en este momento en la tercera, fíjense en la tercera fila, yo me posiciono aquí sin presionar la palabra lista, simplemente aquí en el espacio verde o blanco que se encuentra aquí al lado de la palabra lista y fíjense cómo ya tenemos una lista, ¿okay?, con cada uno de los caracteres en el mismo orden en que ellos vienen a aparecer. Es decir, descompuso esa cadena de texto y me tomó cada uno de esos caracteres y los colocó como una lista. ¿Ok? Ese es el primer paso que vamos a hacer. Y así están todas y cada una del resto de las listas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a quitar cada uno de estos caracteres, tanto los asteriscos como los guiones bajos? ¿Ok? No sabemos cuántos guiones bajos hay entre uno, no sabemos cuántos asteriscos pueden haber, y esto puede ser una cadena o una columna con, imagínense, 10.000, 20.000, 50.000, 1.000.000 de filas, lo sabemos. ¿Ok? En este caso lo estoy haciendo con un ejemplo muy sencillo. Bien, vamos a nuestro paso de personalizar agregada. Vamos aquí otra vez al botoncito de engranaje de la tuerca que se encuentra allí y vamos a seguir construyendo nuestra expresión. Ya esta expresión como tal, ya ustedes se fijaron que esta expresión representa en realidad la lista que acabamos de ver aquí. O sea, esta expresión representa cada una de estas listas. Se tomó cada uno de estos caracteres e hizo el resultado que le mostramos. Como esto ya es una lista, ahora yo necesito buscar una función de lista que evalúe una lista como primer argumento y ver si le puedo indicar qué caracteres necesito remover, retirar de todas esas cadenas de texto. O de cada una, o que encuentre esos caracteres dentro de esa lista y me los elimine. ¿Ok? Me los retire de esa lista. Esa función que nos va a permitir hacer eso que le estoy indicando es la función list remove, ¿ok? Matching items. ¿Ok? List remove matching items. Esa función. Esa función que nos pide al abrir el paréntesis. Nos pide, fíjense, una lista 1 como lista y una lista 2 como lista. En sí, la lista 1 es nuestra lista principal, que es cada una de estas listas que se encuentran aquí, que acabamos de obtener. Y la lista 2 como lista le vamos a indicar aquellos caracteres que nosotros queremos que retire, si lo encuentra, de todas y cada una de esas listas. En este caso tenemos dos caracteres especiales que queremos eliminar, el asterisco y el guión bajo. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestra lista 1, va a ser esta expresión, ¿ok? Que en este momento, ya les dije, representa cada una de estas listas. Por lo tanto, vamos al final de esa expresión, esa sería nuestro argumento. Vamos a indicarle con la coma. Voy a darle shift enter aquí para formatear un poco el código. Vamos a presionar por aquí para que salga el IntelliSense ahí, que me está haciendo un poco de estorbo. Por ahora, el IntelliSense no estorba, pero en este momento estoy escribiendo el código y estaba ahí tapando. Y vamos a abrir un par de llaves de apertura y de cierre. ¿Ok? Y dentro de ese par de llaves de apertura y cierre, que vendría a ser nuestra segunda lista, y tenemos que indicar en ese formato obviamente, como texto, ok, o sea, entre comillas, le vamos a indicar primero el asterisco. Quiero que me quites los asteriscos, coma, y vamos a agregar un segundo elemento a esa lista, que en este caso sería otro texto, por lo tanto va entre comillas, y le vamos a indicar que sea el guión bajo, ok. Al final de esta expresión, tenemos que cerrar el paréntesis de nuestra otra función list remove matching item. Entonces, repito, esta expresión lo que va a hacer es tomar esa lista principal, que es cada una de ellas, va a agarrar cada una de estas listas y le va a remover tanto el asterisco como los guiones bajos que encuentre. Vamos a darle listo, aceptar aquí y vamos a ver qué pasa o cómo nuestras listas ahora se van a modificar. Fíjense, si yo presiono aquí lista al lado en el espacio en blanco, recuerden,
Ya fíjense cómo ya esos caracteres especiales se han ido borrando de nuestras cadenas de textos o de cada uno de estas cadenas. Pues encontró lo que es el asterisco, encontró lo que es el guión bajo y aquí en estas cadenas y lo eliminó. Sencillamente ahora tenemos nuestros nombres ya limpios de esas cadenas. Puede ser cualquier otra cadena. Obviamente el espacio también es un carácter, pero como estamos separando nombres y eso no lo queremos eliminar, entonces dejamos el espacio como parte de todos estos textos. Bien, ¿qué nos queda ahora? Bueno, yo no voy a dejar esto así, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta lista y volverla otra vez a colocar en su estado natural, pero ahora sin dos caracteres especiales que acabamos de remover. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar nuestra misma expresión, la expresión que ya venimos utilizando. Vamos aquí al engranaje del paso que acabamos de crear, el paso personalizado, la columna personalizada. Y dentro de esta expresión ahora, todo esto que ustedes ven aquí representa esa nueva lista que tenemos limpia de estos caracteres. Bien, por lo tanto, me voy a colocar al inicio de ella, voy a dar Shift Enter para bajar ese argumento, voy a subir al inicio, después de igual, para escribir la nueva función. La función que va a permitir tomar una lista y concatenar los textos que se encuentren en cada una de esas filas es la función text.combine. Si yo escribo text.combine o text.combine seguido, una vez aparezca o me lo muestre el IntelliSense, yo la voy a seleccionar, le voy a dar, abrir un paréntesis y fíjense, me pide unos textos que deben estar como listas. Ok, tenemos textos, son estos, y están cada uno de ellos en una lista. Perfecto. ¿Y cuál es esa lista? El resultado de cada una de estas listas, toda esta expresión que hicimos anteriormente. Bien. Y luego me pide un separador, o sea, ¿con qué quieres que te separe cada uno de esos textos? Que también puede ser un texto y puede ser un valor null. Si yo le indico null o no pongo nada, lo único que le estoy diciendo al Power Query es no voy a utilizar separadores en esta oportunidad. Y es justamente lo que vamos a hacer, no vamos a tener separadores. Pero si ustedes quisieran separar, por ejemplo, cada uno de esos textos por un espacio, por una coma, por dos puntos, por paréntesis, no sé, ustedes lo colocan aquí, pero tienen que indicárselo en formato de texto. Como yo no quiero separarlo con nada, voy a dejar, no voy a usar o no voy a hacer uso de ese argumento. Por lo tanto, abrimos ese paréntesis y ahora vamos al final de nuestra expresión, que es cada una de esas listas y va a ser nuestro único argumento. Cerramos el paréntesis, damos a aceptar y ahora fíjense ya cómo el resultado me muestra una cadena de texto con cada uno de los nombres, pero sin esos caracteres que estorban, por lo menos para el fin que nosotros queremos. ¿Okay? Bien, entonces con este método ya ustedes pueden ver cómo pueden eliminar varios caracteres que se encuentran dentro de toda una cadena de texto y limpiar cada uno de esos nombres. Este es el método que te quería traer, que te quería mostrar. Que por favor, si te gustó, regálame un like, comparte el video a otras personas que también le pueda ser de utilidad esta información que estoy compartiendo. Por favor, si no te has suscrito a mi canal, hazlo, es fácil. Suscríbete aquí abajo. Ahí abajo dice suscribir, suscríbete a mi canal. Y no me queda más que agradecerte por tu valioso tiempo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.